Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz. Dios mío de mi vida. Vamos a empezar ya a dar candela porque, vamos a ver, me han alegrado el día. Bueno, hoy no concretamente, pero sí ayer si mal no recuerdo. Todo viene, no pertenece a preguntas y respuestas, aunque podría ser un preguntas y respuestas de una respuesta para un suscriptor. Es que lo que me solicitaba ya, una vez que se entra en conversación, ya era demasiado largo y no tengo tiempo. Ya estáis viendo que casi no estoy respondiendo comentarios porque no me da. Entonces, fíjate tú, y mira que lo intento. Así que corazones para todo el mundo y deditos arriba. La pregunta era la siguiente. ¿Cómo es posible que los perfumes digan siempre que los nicho están hechos con la mejor de las calidades, que son la repanocha, increíbles, todas las calidades de los nichos que se utilizan, y que se lo explicara? Y yo, madre mía. Y entonces mi respuesta fue, porque además me mencionaba a influencers, no me decía nombres de influencers ni muchísimo menos, pero sí que me decía que había influencers que decían que las moléculas empleadas dentro de los perfumes nicho, que eran increíbles, absolutamente pues embriagadores, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, escúchame, mentiras todo. Lo siento, tal cual. Aquí los únicos que saben la composición real de todos los perfumes que salen al mercado, y me da igual de lo que sea, son los propios perfumistas y evidentemente las firmas que producen el perfume y alguno que otro. Pero vamos, el cogollo de la firma, de la empresa, sí que sabe realmente cuál es pues toda la injundia de los perfumes, cosméticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la respuesta es, ¿por qué saben todo esto? Porque luego me contestó y me dijo, estoy así haciendo memoria a grosso modo, me contestó y me dijo que no entendía pues eso, que cómo pues daba lugar a que la gente pues dijera que las moléculas eran avasallantes, embriagadoras, electrizantes. Y no. Veamos, por parte de lo que es la firma, ellos sí que saben lo que hay. Pero, por no repetirme, el tema es marketing puro y duro. Pero con todas las palabras. Marketing puro y duro. No hay otro tipo de consideración al respecto. Todo es marketing. Cuando las empresas hacen sus lanzamientos, siempre dicen que es un perfume embriagador, que es no sé qué, que es no sé cuántas. A los hechos me remito porque en la sección noticias de los directos, que es, los directos son noticias básicamente, comento que efectivamente todo lo que están poniendo es una fantasía absoluta, marketingiana, además excesivamente manida, usada, siempre es lo mismo, el carácter erótico festivo de los perfumes. Ahora mismo están todos los perfumes que son empoderados, tanto los de hombres como los de mujer, todo es empoderamiento, y al final te vas dando cuenta de que esto te chirría por todos lados. Vale, esto por la parte de las empresas. Por parte de las empresas queda clarísimo que ellos van a intentar siempre ofrecer el producto como el mejor de lo mejor, elevado a la enésima potencia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con todo el sector global de influencers, hasta incluso de las tiendas donde se venden estos perfumes? Y es que por parte de las tiendas tenemos que van a los cursos de formación de cada uno de los productos que se van recibiendo en tienda. Normalmente quien va pues es el jefe o la jefa de tienda, la encargada o el encargado de tienda, y son los que se van a las formaciones. No se hacen en las propias tiendas, sino que se van a una sede, a unas oficinas donde tengan que ir. Allí van las gentes de L'Oréal, de Shiseido, de quien sea, me da exactamente igual, y les dan esa formación. Y en esas formaciones, pues es donde ya se les está diciendo que todo está perfecto, todo está genial, que este producto hay que venderlo porque tenemos las mejores sustancias empleadas, que es súper ultra vegano, que además es ecológico, ecosostenible. Todo esto. Entonces, claro,
¿Qué pasa? Que esto mismo que les hacen a los vendedores es lo que les sucede también a gran parte de las influencers. Muchos de ellos y de ellas tienen contacto directo con firmas, colaboran con firmas y reciben adoctrinamiento de lo que es el producto. Si tú te reúnes con quien sea, me da exactamente igual, no voy a estar diciendo nombres, con quien sea, con un perfumista, por ejemplo, que es normalmente donde está el trato, te vas a ferias, exposiciones, bla bla bla, haces los contactos, dices, venga, pues te voy a mandar el perfume o te lo llevas ya que estamos aquí, y luego haces la review y tal, ¿no? Y entonces recibes el adoctrinamiento diciendo que el perfumista te ha dicho que este perfume es la hostia, que es increíble, que es, bueno, la bimba, ¿eh? Pues no. Pues no. Esto forma parte también de ese adoctrinamiento que reciben tanto en tiendas como los influencers. Tal cual. Y las youtubesas, que también las hay, que hacen sus colaboraciones. Entonces, si haces colaboraciones, lo normal es que ya te manden un feedback, y te digan, bueno, pues este producto, esto. ¿Y qué pasa? Que luego tú vas y lo repites como un loro. ¿Es verdad? Muchas veces no. Muchas veces no. Porque lo he dicho en multitud de vídeos. Cuando se utiliza geraniol, es el mismo geraniol para todo el mundo. Cuando se utiliza limonene, lo que sea, ácido cítrico, me da exactamente igual. Lo que sea, los distribuidores, a quien tú le compras, proveedores, son los mismos. Y ya está. ¿Me entendéis? Todo es igual. Estoy hablando de ingredientes. Luego, en cuanto a las notas, sí me da igual de que yo leo y, sobre todo hay una firma que hace más clones que otra cosa, nicho, super cara, italiana, que cada vez que sacan las notas te empiezan a decir vainilla de Indonesia, vainilla de Madagascar, vetiver de Haití, de no sé dónde, ecosostenible, no sé cuántas, no sé quintos. Bueno, te adornan las cosas de una forma que dices, Dios mío de mi vida, esto es carísimo. Bueno, vale, yo no les voy a quitar que esto venga de donde ellos dicen que vienen. Ningún problema. Ningún problema. Ahora bien, hay distintas calidades dentro de todo esto. No es lo mismo una vainilla que te sale a precio de nada, a €1, que una vainilla que te puede llegar a costar, pues no sé, pues 400 euros, 500 gramos. Me lo estoy inventando, ¿eh? Ahí estamos en precio. Lo mismo que moléculas sintéticas, artificiales 100%, no es lo mismo una que te cuesta 1 céntimo que otra que te llega a costar pues 200.000 euros 4 kilos. Me lo estoy inventando. No es lo mismo. No es lo mismo. Calidades 50.000. Luego también otra cosa. Vainillas de Madagascar. Ya se me ha metido a mí, ya no me la voy a dejar de la cabeza. Pensar que, muy bien, pero ¿y si yo compro a Firmenich, a Robertet, a IFF, compro la vainilla que viene de Madagascar, que no es que yo me vaya a Madagascar, consiga los contactos y me los traiga, no, es que se la cojo y se la compro a una gran productora de moléculas. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya está, que sí, que es de Madagascar, porque además te lo dirán, es que esta la hacemos porque la procesamos, que no sé qué, que no sé cuántas, los extractos, Madagascar, vale. Y tú coges, que viste muchísimo. Incienso de Omán, vale, lo mismo. El oud de no sé dónde, lo mismo. Distintas calidades, distintos precios, no es lo mismo. Y porque un perfume sea nicho, no significa que estén trabajando con un estándar de calidad altísimo. De hecho, no hace falta trabajar con un estándar de calidad altísimo. Lo que hace falta es que el perfumista ligue fenomenal todas esas notas, que ahí es donde está realmente el trabajo, que son baratas y parezcan que son realmente caras. No, lo siguiente. Esa es la magia. Y ahí es donde yo creo que también
Un perfumista demuestra lo que vale, el arte del engaño, en utilizar moléculas que no son tan caras como aparentemente pudiéramos pensar, porque vienen de Siberia, por ejemplo, nieve de Siberia. O esto está hecho con agua de la marca Bosch. ¡Wow! Nórdico total. Pues no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Ahí es donde un perfumista demuestra lo que vale. En ensamblar cosas que no son tan caras y que el resultado final sea auténticamente excepcional. Ahí es donde se demuestra lo que vale uno. Ahí es donde se muestra lo que vale uno. Lo que pasa es que también, por otro lado, lo que sí es cierto es que tenemos el rollo de que a mí me da mucha rabia el adoctrinamiento. De hecho, hay vídeos rulando por internet donde, porque los hay, donde los perfumistas, las empresas, hay grabaciones donde en estas reuniones de petit comité con las gentes de pues influencers y de tiendas, pues se les hace el adoctrinamiento. Es mucho el rollo de cuando eres comercial, por ejemplo, inmobiliario, te dan esa motivación o intenta darte esa motivación absolutamente falsa de que hay que vender, somos los mejores, este producto es impresionante, y ahí es donde intentan hacerle lavado de cabeza a la gente para que den todo de sí para conseguir vender el producto. Esto es absolutamente motivacional. Totalmente, es un lavado de cabeza, sales ahí con la cabeza fregada, ¡wow! O no, depende de cómo sea la persona que tengas delante, de la capacidad que tenga para convencerte. Si no te convence, pues dice, vaya chufla que me está contando a mí este tipejo o esta tipeja, porque es así, o estos tipejos, porque también van en groupie, me refiero, si tienes reuniones con firmas, lo normal es que no vayan solos, que se lleven a los cosmetólogos, que se lleven a maquilladores, ¿no? Y entre todos te hacen así el envolvente que se llama y te enganchan. Pues lo mismo con los perfumes, ¿eh? Estoy hablando de cosmética global, no me estoy centrando solamente en el perfume, pero sí que estoy en perfume, pero en este punto sí que quiero que sepáis que estoy explicándolo de forma global, porque es lo que pasa. Entonces, todos estos envolventes hacen que te coman la cabeza, que yo cuando me ponga delante de la cámara diga, Dios mío de mi vida, esto es increíble. Pero ¿qué pasa? Que lo bueno que yo tengo es que, claro, lo bueno que tengo es que no necesito andarme por las ramas porque no tengo colaboraciones pagadas, o sea, es que no las tengo. Entonces, pues bueno, cuando tenga colaboraciones pagadas lo diré, mientras tanto, no. Si alguien me manda algún perfume o cualquier cosa, también lo diré, no va a pasar absolutamente nada, porque siempre partiré desde la más pura y total objetividad, porque una de las cosas que yo hago es que siempre les advierto a las firmas que me pueden llegar a mandar algo, que llevo sin que me manden nada mucho tiempo, es que si no me gusta, no hago la reseña, y es más, yo me comprometo a devolverles el producto, no lo quiero. Si algo no me gusta, yo no tengo por qué quedármelo. Entre otras cosas porque estas personas pueden utilizar ese mismo producto aunque ya esté abierto, o lo pueden volver a encefalonar y darle salida a otro youtuber, youtubesa o a quien sea. Entonces no me parece de recibo quedarme con cosas que a mí no me gustan. Siempre lo he dicho, así me va a mí, así me va a mí. Javier Orgaz asumiendo siempre retos y poniéndose la cosa difícil, pero yo opero así y esta es mi forma de hacer las cosas. Bien, por eso digo que esto es, pues, hay que tomárselo con tranquilidad. Nadie sabe, salvo los fabricantes, los perfumistas, qué lleva o qué narices lleva, nunca mejor dicho, un perfume. Las calidades, las concentraciones, todo esto no lo puede saber ni un influencer, ni nadie de la tienda tan siquiera. Los de las tiendas reciben esa información de lo que tienen que decir y la formación también, con lo cual cuando llegan a tienda, los encargados dicen cómo ha ido la cosa, qué tienen que decir con respecto al producto, y sigue la cadena de, pues, medias verdades, vamos a llamarlo así. Con todo esto, ¿qué se consigue?
un total y absoluto adoctrinamiento. Cuando tú te encierras con alguien de la rama comercial que intenta hacerte creer que ese producto es impresionante, ya sabes que estás sometido a un adoctrinamiento. Para que sepas todo lo que tienes que decir en todo momento, cómo tienes que comportarte, la actitud incluso que tienes que tomar con respecto al producto cuando lo tienes en la mano, lo tienes enfrente y tienes que hacer la venta. Toda la gente que está metida dentro del sector comercial sabe a lo que me estoy refiriendo. Porque normalmente quien te llega a todo esto no es que solamente tenga experiencia comercial en ventas, es que también tienen pues experiencia en marketing. Y entonces se junta ahí el batiburrillo entre comercial, marketing, psicología, etcétera, 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 porque aquí entran muchos campos y tú sales con un lavado de cabeza de las reuniones que flipas. Y además sales completísimamente adoctrinado. Ahí es donde entra el discernir si te están tomando el pelo, no te lo están tomando, y si tú quieres entrar en el juego o no entrar en el juego o en medio entrar en el juego, porque tú no vas a perder tu trabajo por decirles vaya milonga que me estás contando Pepe Luis. Entonces pues te coges, te callas, que es lo normalmente lo que se hace, te coges, te callas y luego pues sigues el carrete hasta cierto punto, pero punto pelota, ya está. Tú te das por satisfecho, bonico, pero yo sé que me la estás intentando meter de cabo a rabo y ya está. Porque aquí la gente no es tonta y no se va a jugar el pan. Esto hay que tenerlo muy claro. Porque en otras cosas, y para la gente que pueda sufrir todas estas historietas de promociones comerciales marketingianas con toques psicológicos para comerte la cabeza y adoctrinarte con respecto a una firma o productos concretos, ahí es donde entra el hecho de que muchísima gente se puede pensar de que tú eres tonto porque te coges y te callas. Y en realidad no eres tonto porque te cojas y te calles. Eres prudente. Porque está en juego el pan de tu casa, de tu familia. Entonces te coges, te callas, dices sí, 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 sí. Ellos además se quedan súper mega contentos. Porque se quedan contentísimos pensando que te han tomado el pelo y que vas a entrar por el aro, pero en realidad dices, pues mira, pues no. Esto se llama básicamente ser prudente y educado. Y mucha gente confunde el ser prudente y educado con ser tonto, y no tiene absolutamente nada que ver. Yo me cojo muchas veces, me callo y digo, oh, sí, de verdad, fíjate, no, a la hora de dorar el carrete no te digo yo por dónde va el orgaz. Sí, 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 Virgen Santa, claro, es verdad, y fíjate y no sé qué, y fíjate no sé cuántas. Sí, sí, yo te sigo el carrete para que tú te quedes contento y a mí me dejes en paz, básicamente. Y esto es así. Y situaciones de estas, no solamente en el ámbito de la perfumería o la cosmética, os las vais a encontrar en el día a día, porque esto es ley de vida. Y ya está. Así que ya está, no quiero darle más vueltas, pero quiero que sepáis que nadie, salvo los implicados, saben las calidades con las que están trabajando. Este vídeo va a ser un poco largo, pero bueno, ahí vamos. Señoras y señores, creo que todo estará más o menos claro. Vamos a ver, luego entrará alguien dándole la vuelta a todo lo que... ¡Uy, la huerta! A la huerta murciana. Luego entrará alguien dándole la vuelta a todo lo que estoy diciendo o intentando coger otros matices distintos que me parece estupendo y fantástico, pero lo que estoy diciendo es que yo lo conozco porque estoy dentro. Si no estuviese dentro, pues no hablaría como estoy hablando. Es que es así. Es que no puedo decir otra cosa. Cuando se está dentro se sabe lo que hay. Cuando se ha tocado el sector comercial se sabe lo que hay. Cuando se ha tocado el marketing se sabe lo que es. Se sabe. Cuando se está dentro del sector de la perfumería y la cosmética se sabe. ¿Dónde estoy yo? Dentro. Dentro. Si no, no me estaría dedicando a esto. Dios mío de mi vida. Bueno, señores y señoras mías, recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.